19:20. Tenemos que hablar de estas polémicas declaraciones y lo que tiene que ver con este joven. Alejandro de Jesús Ovelar es su nombre. Él tiene 20 años, no es cualquier joven, es el hijo del presidente del Congreso, Silvio Ovelar, del matrimonio anterior al actual del presidente del Congreso. En marzo de este año, él fue contratado por la Cámara de Diputados con un salario de 3.300.000 guaraníes para fungir y ocupar el cargo de asistente en la dirección de audiencias, trabajando de cerca con el actual presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre. Anterior a eso, según las declaraciones de su propio padre esta mañana, él estuvo trabajando como ordenanza sin percibir salario alguno, de cerca con quien ven allí y veían en esa última imagen al lado de Silvio Ovelar, con el entonces diputado Derlis Maidana. Apenas terminaba sus estudios de bachiller. Él, hasta ahora, tiene culminado hasta ahí el proceso de su educación. Mayores datos no dio su padre. Su designación y en todo caso su contratación fue bastante cuestionada porque se habla de la posibilidad de tráfico de influencias, pero hoy su padre lo defendió a capa y espada, pero a su vez criticó el nivel de enseñanza que se tiene en el sector público, hasta a los docentes, tachándolos de mediocres, e hizo la diferencia, el por qué su hijo sí obtuvo un cargo en la función pública y otros no lo hacen, no tienen el privilegio. Él argumentaba de la siguiente manera, escucha. Yo pregunto, ¿él tendría una ventaja comparativa con aquel chico que viene de Tembiaporá, que entró en una escuela pública? Obvio. Claro que debe tener una ventaja enorme. O sea, tipo, si viene cachito del interior, así tipo, que sean nuestras esclavas. A mí, por ejemplo, me encanta luego que tipo ni po. Chico como Ale, mi hijo, lógicamente va a tener un desempeño brillante porque tuvo un colegio bueno, por decirlo top, comparado con otro. Comparado con aquel chico que viene del interior, del fondo, en escuelas públicas con docentes probablemente mediocres, sin mucha formación. A mí no me preocupa lo de él. Él mañana cuando se presente tiene todas las chances de ganar porque se formó, porque tuvo la suerte que no tiene otra gente. El hijo de, indiscutiblemente, tiene una ventaja comparativa. No vamos a desconocer esa la realidad. Y yo creo que de ordenanza 3 millones de guaraníes es un buen salario. Él se maneja bien. Es más, él se maneja en colectivo y se maneja en bol. Y asumo que de repente puede colisionar con principios éticos de repente. Particularmente yo no lo veo de esa manera. Creo que a la gente talentosa hay que darle espacio. Para él, ya escuchaban ustedes, no representa ningún tipo de problema en cuanto a lo ético, porque él califica que su hijo es una persona talentosa y que llegó por sus propios méritos. Pero se le hacía la consulta teniendo en cuenta lo que él mismo había dicho, que le llamó, supuestamente él no sabía, no conocía que su hijo estaba ya siendo contratado desde marzo por la presidencia de la Cámara de Diputados, la anterior administración, la del liberal Carlos María López, como funcionario de la Cámara de Diputados. Pero recibe una llamada de Latorre cuando este asume en el mismo cargo, ya en este nuevo periodo parlamentario. Y el mismo Silvio Ovelar dice que sí, que él le confirmó a Latorre que mantenga a su hijo en ese cargo. Escuchen la consulta que le hacía un colega y cómo respondía Silvio Ovelar acerca de, ¿hubo o no tráfico de influencias en la contratación de su hijo? Usted decía que dio el visto bueno cuando Latorre le consultó. Sí. Eso no es tráfico de influencia, llanamente. ¿Por qué? Al dar el visto bueno como presidente del Congreso. Sí, pero a mí me preguntó como papá, no me preguntó como presidente del Congreso. Pero no puede usted sacarse la mesura. Sí, ahí. Pero dígame una cosa. ¿Vos crees que yo tenga una guerra con mi hijo? El diputado Latorre sencillamente tuvo la gentileza de decir, mira, tu hijo es nuestro contratado, quiero tenerlo conmigo. ¿Y qué te parece? Y con gusto le dije. ¿Pero usted es el administrador general? No. La Cámara de Diputados tiene autonomía en su manejo con respecto al Senado. Tráfico de influencia sería si uno pudiera torcer un concurso
en donde no teniendo ningún mérito, no teniendo ninguna formación, tenga que dejar de lado a gente mucho más calificada que él. Bueno, ahí está. Carlos, vos tenías una consulta. No, es que me indigna. ¿Cuál es el mérito del hijo, del apellido? No, haber estudiado en un colegio top. Sí. Pero, Tener ese no, porque no está nombrado, no hizo un concurso. pero igual está quitando la oportunidad a otros, sí, Claro. formado. ¿Entendió? Bajo ese criterio de la formación de una institución top, gracias, obviamente, al salario del Claro. erario público del padre, independientemente de eso, bajo ese criterio, el joven del campo del Paraguay profundo, que estudió en una institución pública bajo la tutela de un docente mediocre, En sus que propias se palabras. quede en la chacra. ¿Por qué? Porque vos, estudiante mediocre, bajo la tutela de un docente mediocre, no vas a tener la oportunidad de trabajar en Asunción en un cargo público o privado, porque esos espacios ya están reservados para gente con nombre y apellido. Apellido Velar, Aliana, Peña, etcétera, etcétera. Exactamente. Ahora, y que estudian en colegios top, que fue lo que más indignó esa falta de oportunidades y por sobre todo de empatía. privilegios, de empatía y por sobre todo desde un cargo desde donde esa realidad se puede cambiar. Es que me preocupa porque estamos hablando no de cualquiera, estamos hablando del presidente del Congreso, del que forma parte del movimiento del partido que es gobierno, que es tercero en la línea de sucesión Sí. de la presidencia, Sí. el que debe de manejar una política pública para que realmente no existan paraguayos de primera ni de segunda. Hoy él discriminó. Hay Sí. paraguayos de primera, su hijo y el resto de la gente tiene posibilidades de estudiar en una institución top, y los de segunda, aquellos del campo que están trabajando la chacra y se van descalzos a estudiar, pensando el día de mañana tener la oportunidad de por lo menos llegar a una carrera universitaria. Ahora, Por lo él no menos. es funcionario, él está ahora contratado. Pero o sea, igual. se puede considerar que es un cargo de confianza entonces. Eventualmente la Torre sí. termina su periodo, se va y este se va con él. En teoría. No lo sé. Porque ¿cuántos casos hay de funcionarios en el Congreso Nacional que son contratados, pero después, cuando salen los senadores y diputados, ellos ya quedan en algún otro cargo y son ubicados? Así Esa es la realidad de muchísimos funcionarios en el Congreso. Ahora, esto generó reacciones, primeramente a nivel político, después vamos a ver también qué dijo la ciudadanía y los jóvenes por sobre todo, pero escuchamos también lo que decían y cuestionaban desde la oposición. Al revés, como papá, debería decir, eso no corresponde, Raúl Latorre, no corresponde que nosotros usemos porque eso también es enseñarle a nuestros hijos a conducirse en la vida. Entonces, al revés es. Para mí, si es que él era un buen padre de familia, él debería haber rechazado ese ofrecimiento de ordenanza o de no sé qué que le hicieron. Están criando parásitos, porque también quiere decir que sus hijos no tienen la capacidad de trabajar en el sector privado. Y sí, no, pero ese no es el problema. Cuando actuamos como papá y mamá en el Congreso, no podemos nosotros utilizar el Congreso para beneficiarnos a nosotros y a nuestras familias. Evidentemente, si yo me manifiesto como padre o madre acá y le traigo a mi hijo, evidentemente que voy a estar traficando influencia, ¿verdad? Vamos a las frases, las más polémicas, las que generaron más indignación y las que nos mueven. Esta, primeramente, esas son las tiranías del mérito. Él hablaba de meritocracia, porque decía, PISA, la evaluación internacional a la cual fue sometida a nuestro país y que salimos pésimos en educación, nos dijo que chicos como mi hijo Ale van a tener un desempeño brillante porque tuvo un colegio bueno, top, comparado con aquel chico que viene del interior, del fondo de escuelas públicas con docentes probablemente mediocres. Esto era lo que decía Silvio Velar. Otra frase que también generaba muchísima indignación. El hijo de indiscutiblemente tiene una ventaja comparativa. Esa es la realidad. Otra frase más que dejaba. Esta defensa que hacía Silvio Velar a la contratación de su hijo Alejandro en la Cámara de Diputados, asumo que puede colisionar con principios éticos. Yo no lo veo de esa manera. A la gente talentosa hay que darle espacio, decía sobre su hijo el presidente del Congreso. Y por último, a mí Raúl Latorre me preguntó como papá, no como presidente del Congreso, si podía o no mantener a su hijo en ese cargo. Me preguntó qué me parece y con gusto.
le dije, ¿se puede separar ambos puntos de vista, ese cargo tan importante del rol de padre? No hay allí un conflicto de interés, un nepotismo claro y duro. Compartimos también las reacciones de los jóvenes que se hicieron sentir también a través de redes sociales. Yo pregunto, ¿él tendría una ventaja comparativa con aquel chico que viene de Tembiaporá, que entró en una escuela pública? Obvio. Claro que debe tener una ventaja enorme. O sea, tipo, si viene cachito del interior, así tipo, que sean nuestras esclavas. A mí, por ejemplo, me encanta luego que tipo ni pongan en forma y ni se ocupen de las escuelas públicas porque tipo así no tenemos tanta competencia nosotras las personas millonarias. Además así como que esfuerzo cero y ya entramos en mega cargos públicos y tipo... No solamente por ser el hijo de Beto Velar, esa es la ventaja que tiene el hijo de Natalia Sucolillo, de Antonio Riersi, para cualquier acceso, porque nosotros ya tenemos unas ventajas comparativas. Esas son justamente las tiranías del mérito, de la meritocracia. El pobre es pobre porque quiere, tipo, querer es poder, poder es querer. Yo le dije a mi papá, quiero esto, tipo, quiero este cargo, papi, por favor, este cargo. Y me dio por Navidad. No tengo que hacer nada y gano millones, tipo, es fantástico, o sea. Mi hijo, lógicamente va a tener un desempeño brillante porque tuvo un colegio bueno, por decirlo top, comparado con otros, comparado con aquel chico que viene del interior, del fondo, en escuelas públicas con docentes probablemente mediocres, sin mucha formación. I love it so much. Miami.